Hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Catalina Riaño. Seguramente muchos de ustedes ya me conocen. He tenido seguramente varias reuniones porque hago parte del equipo de socios. Les doy la bienvenida a la charla del día de hoy, donde se va a hablar del trabajo futuro y de las nuevas condiciones que vienen. Les voy a dejar, bueno, primero que nada, esta charla, esta reunión va a ser grabada para ser luego subida a YouTube. También les mandamos después un link para que puedan revisarla. Bueno, este tema interesante de hoy, como les dije, habla de las condiciones de trabajo, el bienestar laboral también. Seguramente van a hablar un poco del cuidado de la salud también y cómo puede ser eso abordado por las organizaciones, por los trabajos y por los líderes de cada organización. Así que, bueno, yo les voy a dejar con Javier Martínez, quien es director del programa del área organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, y con Paula Pasalacqua, quien es directora de HR Catálisis. No sé si por ahí está Javier y Paula para que enciendan sus cámaras. Hola Paula, qué gusto verte. Hola, Catalina, Javier, qué gusto, buenos días. buenos días. Bueno, bienvenidos. Yo les voy a dejar ahora con el público y bueno, las personas que tengan preguntas pueden hacerlo vía chat, ojalá, o al final de la presentación para hacerlo un poco más organizado. Ya, los dejo. Eh, Catalina, quisiera pedir que me habiliten para poder compartir. Claro que sí. Jonathan ya te va a habilitar. Ok, muchas gracias. ya se encuentra habilitado Javier. Adelante, por favor. Perfecto. Bien. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, primero darles la bienvenida a todos y todas y comentarles que, bueno, esta es una segunda sesión para los quienes no hayan estado en la sesión anterior, en donde iniciamos un ciclo de conversación y de pequeñas charlas, digamos, sobre el tema que nos convoca, sobre las condiciones que ha ido tomando el trabajo hoy día, la organización del trabajo y los desafíos que nos plantea el poder sostener el bienestar, ¿no? El bienestar psicológico, pero también el bienestar integral en el contexto de las organizaciones en particular. Quizás es el foco del que vamos a hablar hoy día en particular. Y por eso partimos con esta pregunta, ¿no? Que es la que un poco nos llama a pensar esto, que es si es posible potenciar el bienestar y la transformación, pensando en que la forma en que nosotros trabajamos ha ido cambiando rápidamente y en estos últimos años, en el último año y medio, digamos, eso se ha ido, podríamos decir, acelerando cada vez más, ¿no? Y entonces nuestra mirada tiene que ver con cómo pensar el bienestar o qué podemos hacer nosotros desde las organizaciones para incidir en el bienestar de nuestros equipos y de todos aquellos que tienen distintos roles y niveles de responsabilidad. Quizás haciendo una conexión y un complemento con lo que se vio en la charla anterior. Hoy día vamos a hablar particularmente de elementos que tienen que ver con cómo gestionar o cómo mover algunas palancas o aplicar algunas estrategias pensando en personas que gestionan personas, ¿ya? Y esto implica a líderes, implica jefaturas de distinto nivel y también a áreas especializadas como gestión de personas o aquellos que trabajen en consultoría también, porque
si bien hay algunos elementos que cada uno de nosotros como individuo puede pensar y manejar en todas las esferas de la vida, aquí la pregunta de hoy es, ¿qué podemos hacer nosotros desde la organización? ¿No? Entonces, nosotros desde la Facultad de Psicología hemos estado haciendo una revisión sistemática de el estado del arte al respecto. Y lo primero que hay que decir es que para estos efectos vamos a ver que el bienestar, si vemos acá a la derecha de esta figura, el bienestar aparece como un outcome, ¿no? Como una variable de salida de una serie de condiciones que podríamos decir la favorecen o más bien lo dificultan, ¿no? Otra cosa que es interesante, y eso es bueno destacarlo desde ya, es que los estudios, meta estudios y si uno revisa como la investigación comparada también, hay bastante acuerdo en que el bienestar sí va de la mano de la productividad y también eh, de la capacidad de adoptar nuevas prácticas cuando el entorno cambia, ¿no? O nuestras condiciones de trabajo cambian. Em, Ahora, si vamos más específicamente a qué es aquello que podría incidir en una mejor adaptación, ¿no?, a nuestras formas actuales de trabajo, vamos a ver que tenemos 4 elementos que nosotros hemos identificado como impulsores psicológicos en el trabajo para el bienestar, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un poco más en detalle hoy día, ¿ok? Pero quizás antes de pasar a estos impulsores, lo que quisiera resaltar acá es que lo que está influyendo hoy día, uno de los elementos que influye determinantemente en la posibilidad del bienestar, tiene que ver con la capacidad o la posibilidad de cómo las personas y los equipos pudiendo adaptar a las nuevas tecnologías, a los tiempos y la organización del trabajo y al uso intensivo, podríamos decir, de tecnologías de la información para formas nuevas de comunicación y de interacción e interdependencia, ¿ya? Entonces, estos factores que nosotros vemos acá como impulsores psicológicos son factores particularmente habilitantes, si se quiere, para lograr una mejor adaptación a estas nuevas formas de trabajo o al trabajo del futuro, como también se le denomina, ¿no? Entonces, de eso es lo que estamos hablando hoy día. Bueno, también quiero mencionar que nosotros acá sostenemos, al igual que comentó Jaime Silva, nuestro colega en una charla anterior, que la importancia de poder contar con estrategias, con ciertas líneas de trabajo, pero la diferencia entre estrategias y recetas, ¿no? Y esto se refiere a que nosotros acá tenemos un montón de información, de ciertas claves que aplicar, pero la forma en que yo las pueda aplicar a la realidad de mi negocio, a la industria en la que estoy, a la historia de mi organización, es una forma que es situada, ¿no? Es una bajada específica. Por lo tanto, estos factores o estos impulsores de los que estamos hablando ahora son orientaciones que uno tiene que ver cómo las traduce en una lógica más de gestión de cambio a su propio contexto, ¿ya? Bueno, el primer factor o impulsor psicológico para una adaptación a las nuevas formas de trabajo es el empoderamiento, ¿ya? Y el empoderamiento específicamente en esta problemática, podríamos decir, tiene que ver con, primero, lograr la mayor congruencia posible o, si se quiere, alinear, ¿no?, las capacidades disponibles con los resultados que el trabajo debe generar, ¿sí? O que mi rol debe generar. Con esto decimos que en fondo hay ciertos requisitos para desarrollar una tarea de forma exitosa y lo que nosotros como organización o como líderes en una organización podemos manejar o en aquello que podemos influir es como yo proveo de un contexto
que asegure de mejor manera esa coherencia entre recursos versus los requisitos de la tarea, ¿sí? Obviamente también hay acciones que cada uno de nosotros podemos realizar a nivel individual, ¿sí? Porque uno puede pensar en ciertas estrategias de formación o ciertas decisiones de capacitación o invertir uno mismo, ¿no? En en la educación continua, en aquello que identifica que requiere. Pero es importante que también ver que esto se puede gestionar a nivel de equipos y a nivel de la organización como un todo. En la misma línea, el empoderamiento también tiene que ver o implica la posibilidad de contar con un grado importante de autonomía para determinar cómo hago mi tarea y resolver problemas, ¿ya? Y esto creo que es súper importante destacarlo en el contexto que estamos hoy, ¿no? En un contexto en el que estamos mucho más dispersos físicamente, con la incorporación más masiva del teletrabajo. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que podríamos decir, el proceso de gestionar personas o dirigir personas haga casi imposible el estar controlando, ¿no? Cómo hace cada uno lo que tiene que hacer o monitorear, ¿sí? Constantemente. Y lo que eh, los estudios comparados nos muestran es que aquí lo importante es más bien cómo nos movemos hacia una lógica más de autonomía, en donde le podamos entregar más recursos y atribuciones a quienes tienen que resolver los problemas para que tomen decisiones, para que resuelvan, ¿ya? Entonces, si lo vemos de esa manera, podríamos pensar en algunas prácticas que es más aplicadas, coherentes con esto, con lo que nos dice el estado del arte, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos que ver cómo nos movemos quizás más hacia el polo de la gestión por resultado, por sobre un estilo de gestión que podríamos decir privilegie el control continuo, ¿sí? Otra cosa que es clave en esto para hablar realmente de empoderamiento es entregar patrocinio a quienes tienen que resolver eh, los problemas o tienen que ejecutar sus tareas o desempeñar sus propios roles o asumir sus responsabilidades. Cuando hablamos de patrocinio, es importante tanto el patrocinio formal como el informal, ¿sí? Y pensemos ahí que patrocinio implica distintas cosas. A veces puede ser proporcionar ciertos recursos económicos o facultar formalmente para que eh, los integrantes del equipo puedan tomar ciertas decisiones en forma más autónoma. Y el patrocinio informal también es muy importante, es decir, cómo nosotros desarrollamos ciertas conversaciones con líderes más bien informales, de manera de mostrar y de facilitar el proceso de hacerse cargo y de entregar eh, respaldo político, ¿sí? Político en el buen sentido de la palabra, a quienes tienen que hacerse cargo de algún proceso o alguna problemática que tienen que resolver. Y el otro elemento que es clave como prácticas, ¿no? Si uno piensa, bueno, me gusta la idea del empoderamiento, pero ¿cómo lo llevo, cómo lo bajo esto? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Eh, Esto también pensando sobre todo en los líderes, eh, pero también a veces en la dinámica de relación dentro de los equipos de trabajo, es enfatizar la lógica del reconocimiento con una mirada más bien apreciativa por sobre el señalamiento de brechas, ¿sí? Eso también está bastante estudiado, que si yo quiero de alguna forma facilitar que las personas y los equipos desplieguen todas sus capacidades y potencial, es mucho más eficiente reconocer aquello que se sabe hacer bien, reconocer lo que se ha logrado y por sobre poner el foco en aquello que está mal hecho o que está de alguna forma desalineado de lo que está planificado, ¿no? Eso no significa obviamente no reconocer o no identificar necesidades de mejora o brechas de resultado, pero el reconocimiento en una lógica apreciativa produce un efecto
de empoderamiento en sentido psicológico también, ¿ya? Y para cerrar quizás esta primera dimensión, eh, destacar que el empoderamiento tiene una dimensión estructural, ¿sí? Cuando hablamos de todo lo que hemos hablado acá, de patrocinio, gestión por resultados, etcétera, pero también hablamos del empoderamiento como un estado psicológico, ¿no? O podríamos decir, una postura en donde cada uno de nosotros, los colaboradores, se reconocen capaces, ¿sí? Entonces ahí hay un doble juego, o podríamos decir una doble eh, posición en la que podemos movernos para fomentar el empoderamiento de nuestros colaboradores y equipos, ¿ya? Y bueno, para quienes estuvieron en la charla anterior, también mostrar que esto tiene una conexión con esta idea más global o el modelo más global de bienestar psicológico del que se habló la sesión pasada, en el sentido de que aquí esto se conecta con la idea de propósito, ¿no? Es decir, resultados, el para qué estoy acá y la posibilidad de incidir en esos resultados. Eso es empoderamiento en el contexto de las organizaciones. Otro elemento que también tiene que ver con esta dimensión del propósito, en este modelo más amplio del que hablábamos en la sesión anterior, tiene que ver con el significado del trabajo, ¿ya? El significado del trabajo, en este contexto en el que estamos, adquirió, diría, particular importancia, porque uno de los problemas a los que nos hemos visto todos enfrentados es que estamos puestos en una condición en donde nos cuesta ver la totalidad, ¿sí? Y ver la totalidad significa que los equipos y las personas puedan tener claridad de cómo contribuye cada uno de nosotros a un proceso y resultados globales, ¿no? O sea, pensemos en esta situación de cada uno desde su casa o desde otro lugar, eh, enfrascado, focalizado en lo que está realizando frente a su computador y interactuando por redes sociales o llamadas telefónicas, etcétera, pero la posibilidad de ver el todo, un proceso más completo, se ha visto más, podríamos decir, limitada, ¿no? En este periodo de transición. Entonces, el asegurar esa posibilidad de conocer el significado del trabajo es clave como una forma de adaptación a estas nuevas formas de trabajo o el trabajo del futuro. Y esto está conectado también con el propósito, porque al mismo tiempo es clave poder conectar eh, las motivaciones y los valores propios con la visión, la misión y la propuesta de valor de mi organización, ¿ya? Entonces, el trabajo adquiere un significado psicológico, adquiere un valor más, podríamos decir, más potente en la medida que yo eh, conecto mis propias motivaciones y mis propios valores con algún proyecto mayor al que me sumo, ¿no? En este caso, eh, podríamos decir la propuesta de valor de mi área y de mi organización, ¿sí? Entonces eso es gestionable, si lo pensamos. eh, Uno podría preguntarse, ¿no? En qué medida quizás hay ciertas unidades o ciertos puestos de trabajo que en este contexto o en esta, podríamos decir, momento de transformación del trabajo que estamos viviendo, pueden estar como un poquito más complicados o les puede costar un poco más ver ese todo y ver cómo están contribuyendo al resultado final, ¿ya? Ahora, si lo pensamos, hay prácticas concretas que pueden ayudar a eso, ¿no? Como por ejemplo, eh, para esos puestos o para esas áreas entregar un feedback continuo, ¿no? Cotidiano, es decir, eh, diario, ¿no? Tenemos tecnologías hoy día que permiten hacerlo, ¿sí? Y el feedback no es necesariamente evaluar si tú lo estás haciendo bien o mal, sino que asegurarnos que aquellos que están en un rol determinado puedan tener esa información de vuelta que necesitan para ver cómo están impactando en aquello que, en el proceso del que son parte, ¿ya? Por ejemplo, en todas las lógicas o relaciones de cliente-proveedor interno o las relaciones con clientes externos, esto hoy día es clave, ¿sí?
también hay bastantes otras prácticas que podemos mencionar, como por ejemplo, eh, hay algunas organizaciones, de hecho, que tienen experiencias muy interesantes con plataformas que posibilitan el aprendizaje autónomo, ¿ya? Que permiten, en el fondo, ver o poner a disposición de la gente tanto ciertos recursos para que puedan tomar decisiones más informadas, pero también para que puedan ver la globalidad en la que están, ¿sí? Em, Existen, por ejemplo, mapas, ¿no?, de flujos que hacen visibles las conexiones entre clientes y proveedores, ¿sí? Y esto es una herramienta muy potente para entregar esta mirada más global, ¿no? Em, y por otro lado, también hay algo que es súper importante y que la tecnología hoy también lo permite, que yo diría es una ventaja de este trabajo al cual estamos migrando, ¿no? De que las tecnologías actuales también permiten automatizar una serie de procesos y por lo tanto también entregar mucha información de vuelta, ¿sí? Y al mismo tiempo que hay procesos que se pueden automatizar, dejamos más espacio de tiempo y de energía en nuestros equipos para que puedan tomar decisiones informadas sobre cosas que no son automatizables, ¿sí? Entonces ahí creo que también es clave otra práctica que tiene que ver con eh, proveer todas las condiciones que faciliten el aprendizaje autónomo, ¿no? Y hay experiencias interesantes también, como aplicaciones que permiten aquello, ¿sí? Que hay algunas empresas que ya lo están haciendo, ¿sí? Bueno, hay un tercer factor que es, yo creo que particularmente importante en este contexto en el que vivimos cuando hablamos de bienestar, eh, que es el de la seguridad psicológica, ¿sí? Eh, la seguridad psicológica tiene quizás una bajada más específica al contexto de las organizaciones. eh, Implica generar podríamos decir, un clima de trabajo en los equipos y en la organización, los cuales los colaboradores se sientan en la confianza y en la posibilidad de tomar ciertos, comillas, riesgos interpersonales que les permitan plantear, por ejemplo, que hay algún tema para el cual no tienen todo el conocimiento o que necesitas cierta ayuda para resolver algo, o también que estás en desacuerdo o tienes una mirada distinta a la que puede tener tu colega, tu jefe, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto hoy día? Porque pensemos que también hay muchas situaciones que son situaciones nuevas, ¿no? Situaciones para las cuales las respuestas no están, podríamos decir, tan claras, ¿no? Pensemos un poquito en nuestros propios trabajos, cuántas situaciones que no estaban previamente mapeadas hemos tenido que enfrentar en el último tiempo. Y ahí es muy distinto poder manejar eso apoyándose en el equipo, ¿sí? Eh, Teniendo ese clima, podríamos decir, de apertura, en donde uno pueda sentir que cuenta con un apoyo social disponible y percibir eso de tu equipo de trabajo y obviamente también de tus jefaturas, ¿sí? Ahora, ¿qué prácticas más concretas uno podría mencionar para anclar o materializar esto, ¿no? La posibilidad de la seguridad psicológica en mi empresa? Eh, hay, podríamos decir, algunas prácticas como establecer comunidades de aprendizaje o todo lo que tiene que ver con círculos de innovación y la lógica de las metodologías Lean, ¿sí? O aprendizaje Lean, en donde tú trabajas de alguna manera con una especie de estructura paralela, ¿no es cierto? En donde integras a personas de distintas áreas y puedes experimentar y puedes en el fondo equivocarte temprano, fallar rápido y fallar barato, ¿no? Trabajar en esa lógica de desarrollo mínimos viables de nuevas soluciones para problemas nuevos es algo que
podríamos decir, apuntala o permite poner en una práctica más concreta esta posibilidad de equivocarse, entre comillas, ¿no? Otras prácticas, yo diría que permiten hacer concreto esto, tienen que ver con, y esto sí, yo diría toca particularmente a las áreas de gestión de personas y a la jefatura, el informarse y comprender la diversidad de condiciones de nuestros empleados, entendiendo aquí que hay distintos contextos, ¿no? Distintas vulnerabilidades. Hay, por ejemplo, diversidad desde el punto de vista territorial, ¿sí? Desde el del lugar en que uno vive y las condiciones que uno tiene para poder trabajar a distancia, por ejemplo, o aquellas dificultades que quizás para algunos son más complejas de enfrentar por situaciones familiares o por distintos motivos, ¿no? Por ejemplo, hay otras que tienen que ver con diferencias culturales, etcétera. Pero es importante ver que cada empleado, de alguna manera, enfrenta estas situaciones nuevas de incertidumbre con los recursos y la historia que tiene, ¿no? Y esas historias son diversas. Entonces es clave poder identificar a tiempo por dónde podría haber una mayor necesidad de apoyo en grupos de empleados que pasan por algunas condiciones eh, particulares, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, la distinción de género, ¿no? Es sabido cómo en general las mujeres tienden, que son madres, tienden a adoptar mayores roles de cuidado, sea a los niños o también a personas adultos mayores, ¿no? Y lo otro que es clave acá es abrir canales de información eh, que pueden ser canales, por un lado, eh, como plataformas o ciertos espacios, ¿no? Donde la gente pueda comunicar aquello que para lo cual necesita ayuda o para lo cual necesita conectarse con otro para resolver algo, algo que es nuevo. Y también definir, esto creo que es súper importante, abrir espacios de comunicación entre los líderes y sus propios equipos. Y esto, sobre todo, implica poder mostrarse disponible para la escucha, ¿no? O sea, acá la capacidad de mostrar que hay una eh, apertura y una disposición a escuchar y que no se castiga de alguna manera el error o el no saber algo, el no tener la respuesta, sobre todo en estos contextos en los que estamos viviendo hoy día, es algo que potencia muchísimo la seguridad psicológica, ¿sí? Entonces, nuevamente, vemos ahí que hay ciertas claves, tanto para quienes dirigen personas directamente, como para el ambiente de trabajo o ciertas estructuras, si se quiere, ¿no? Que podrían sostener esto. Bueno, y tenemos después un cuarto factor que ha pasado a ser muy, diría, determinante en este contexto de adaptación al trabajo del futuro, ¿ya? Que es la autorregulación. Y la autorregulación en el contexto del que estamos hablando implica la capacidad de poder atender, evaluar, contactarse con nuestras reacciones emocionales, por un lado, ¿sí? Lo que eso implica también poder actuar sobre la interferencia que esas reacciones emocionales puedan tener en el desarrollo del trabajo, ¿ya? Entonces, por un lado, es una habilidad que implica contactarse, conocerse, ¿no es cierto? Pero también poder em, tomar ciertas acciones o realizar ciertas eh, conductas que nos permitan modular de alguna forma la interferencia que puedan tener ciertas reacciones emocionales o ciertos estados emocionales en la realización de nuestro trabajo. En la sesión anterior hablábamos de, Jaime Silva comentaba esta idea de el aquí y el ahora, ¿no? De cómo
equilibrar la idea de el propósito pensando en los valores y aquello que nos proyecta en el tiempo, en el futuro, pero también la capacidad de, comillas, vivir un buen día, ¿no? Tener un buen día de trabajo, ¿sí? Bueno, la autorregulación implica también esta capacidad de hacer foco, estar presentes eh, completamente, si se quiere, en, aquello que estoy haciendo y, lo que no es tan, suena simple, pero es todo un logro psicológicamente hablando, ¿ya? Recordemos que la mente humana es bastante móvil, divaga mucho, ¿no? Entre el espacio-tiempo. Para cualquiera de nosotros, pensémoslo un poco, y es fácil, ¿no? Ponernos a eh, pensar en cosas distintas o irnos hacia ideas sobre el pasado o sobre el futuro y salirnos del foco en lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la autorregulación también está relacionada no solamente con lo emocional, sino que eh, identificar ciertos factores y poder manejarlos, ¿ya? Que generan desgaste en la experiencia de trabajo, desgaste físico por un lado y también desgaste emocional, ¿sí? Ahora, nuevamente la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, hay, yo diría, ciertas prácticas como soportes que las empresas están o pueden ofrecer para preservar límites, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la autorregulación en términos de los límites, por ejemplo, de tiempo, de cantidad de trabajo, eh, de foco, de poder sostener el foco, por un lado son algo que cada uno de nosotros tiene que resolver, ¿sí? En eso creo que eh, ineludible, ¿no? El rol que a cada uno nos toca. Pero si uno lo piensa también desde la organización, eh, hay ciertas condiciones que pueden facilitar que las personas autorregulen su manera de trabajar, ¿sí? Otro elemento importante que tiene que ver con, yo diría, la dimensión del autoconocerse, ¿no? En la autorregulación decíamos, un elemento importante es cómo yo puedo atender y evaluar mis reacciones emocionales, ¿no? Por lo tanto, implica una habilidad también de contactarse con uno mismo. Y para esto existen eh, estrategias digamos, recursos técnicos desde, digamos, universidades o consultoras, etcétera, con conocimiento especializado en la materia, que permiten desarrollar ciertas habilidades para autoconocerse desde el punto de vista de las reacciones que uno tiene, eh, escuchar las propias emociones o poner, podríamos decir, las emociones en palabras, ¿sí? Y de hecho, hay algunas organizaciones que han desarrollado programas, algunos incluso aplicaciones, ¿no? Con claves para la psicoeducación, ¿no? Es decir, que entregan ciertos tips que uno mismo puede ir administrando. eh, y también, ya cuando tenemos situaciones un poco más de desgaste o de estrés, eh, muchas organizaciones han puesto a disposición de sus colaboradores recursos de atención psicológica temprana, ¿sí? Aquí la palabra temprana es muy importante porque permite quizás eh, actuar de manera mucho más preventiva y eficiente. Y el otro elemento que tiene que ver con la autorregulación como una práctica más concreta es cómo desde la organización podemos proveer recursos que permitan que las personas efectivamente desarrollen hábitos saludables, ¿sí? Entonces aquí todos los programas más complementarios también son relevantes, ¿sí? Si bien no reemplazan todo lo que hemos dicho, si solamente hiciéramos esto, creo que no es posible hablar de autorregulación al trabajo, pero hay ciertas prácticas que de alguna manera desarrollan la capacidad de hacer foco en las personas, ¿no? Como por ejemplo, el mindfulness, el yoga,
o ciertos programas que trabajen el aprendizaje de autorregulación emocional, ¿sí? Que también son cosas que se pueden proveer desde la organización. Y bueno, teniendo en mente todos estos factores, también yo quiero cerrar comentando que la importancia de la colaboración en esto. ¿Y la colaboración en qué sentido? En que es clave la posibilidad de aprender mutuamente entre organizaciones, entre distintos actores, para abordar estos nuevos desafíos que claramente, ya, así como muchos otros desafíos que enfrentamos hoy día, pero el desarrollo del bienestar en las organizaciones hoy día eh, claramente se ve mucho más posibilitado y potenciado en la medida que se establecen redes de intercambio entre distintas organizaciones, ¿sí? Porque los problemas y las soluciones de alguna manera son compartidos. Hay muchas soluciones que están ahí, que existen, y más que desarrollarlas o inventar la rueda, el desafío es cómo conectamos a aquellos que ya han desarrollado alguna solución con aquellos que la necesitan, ¿sí? Si yo lo pensara de cierta manera, podría preguntarme, ¿qué solución he generado yo en mi empresa que podría exportar, entre comillas? Y al mismo tiempo, de qué me gustaría escuchar o recibir alguna experiencia valiosa, ¿no? En algo que yo necesite como organización. Entonces yo quiero cerrar esto con esta invitación, ¿no? A decir, si pudiera yo generar una red de intercambios, ¿qué necesitaría y qué ofrecería? ¿Sí? Los dejaría con esa pregunta, pensando que no todo tiene que desarrollarse en forma eh, aislada, ¿no? Desde mi propia empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Natalia acá en el otro lado. Paula, perfecto, estás con tu cámara ya activada, te vemos. Sí. ¿Y estás compartiendo ya tu Ahora, pantalla? Sí, ya se ve. exacto. ¿Listo? ¿La pueden ver? Y me Sí, pueden está escuchar también. perfecto. Sí, perfecto, Sí. Paula, muchas gracias. Súper. Yo voy a hablar brevemente un poco de cuáles son las competencias que hoy día nos hacen seguir manteniéndonos válidos en el entorno laboral con todos los cambios que han ocurrido. Entonces, de alguna manera, ver cuáles son estos comportamientos, estas habilidades que tenemos que desarrollar para justamente adaptarnos, para poder enfrentar mejor laboralmente y a lo largo del tiempo en el trabajo toda esta nueva situación. Entonces, vamos a ver súper brevemente, porque esto lo han escuchado seguramente hartas veces, respecto a los entornos VUCA, que hablan un poco de que el mundo ha cambiado tanto que ya no sabemos qué se necesita para sobrevivir esta, más que selección natural, la selección laboral. Está realmente cambiando el entorno muchísimo. ¿Y qué es lo que, cuando pensamos en el foco en las personas, qué es lo que vemos? Que aquí los puestos de trabajo están cambiando mucho. O sea, porque todo esto que hemos visto con la pandemia y que venía antes ya bastante acelerado con toda la adopción de tecnología, de que ahora todo lo hacemos en internet, que ya no se archiva ningún papel, o sea, han habido muchísimos, los que llevamos más de 20 años trabajando, la verdad es que ha sido tremendo el cambio que ha ocurrido. Y si uno piensa, es muy fuerte pensar que los niños que están naciendo hoy día van a tener un trabajo que todavía no existe. O sea, hoy día hay trabajos como personas que desarrollen textos para los chatbots que aparecen en el teléfono o en las páginas web. Es un trabajo que hace 5 años no nos podíamos imaginar. Y todas entonces estas innovaciones están cambiando el mundo laboral como lo conocemos por inteligencia artificial, porque se están pidiendo cosas distintas, habilidades distintas para el trabajo y sobre todo por la automatización. Y aquí viene también una gran, la automatización ya venía muy fuerte, pero obviamente con estos año y medio de pandemia se ha acelerado absolutamente, todos podemos ver que esto es lo que ha ido ocurriendo. Entonces,
la verdad es que se ha visto que las personas tienen miedo. Hay 55% de personas que en cuestionarios de E.ON está haciendo constantemente preguntas a nivel global para ir entendiendo cómo se va transformando el trabajo. Y 55% de las personas tienen miedo al buscar empleo de si sus habilidades siguen vigentes. Y algo que encuentro muy fuerte, el Foro Económico Mundial predice que al 2025, o sea, a 4 años más, la cantidad de tiempo que las personas le dedicamos al trabajo va a ser la misma cantidad de tiempo que máquinas van a estar trabajando o funcionando. O sea, realmente esto viene muy fuerte. Y en realidad podemos pensar en ciertos trabajos que ya no van desapareciendo, como los agentes de viaje, los cajeros. O sea, ¿cuántos de nosotros en el supermercado para saltarnos la fila, mejor vamos y escaneamos nosotros mismos los productos? Los carteros están también funcionando, si bien hoy día mucho más que cartas se envían paquetes, pero todo esto en el fondo va, incluso algo que encontré muy fuerte, los árbitros de fútbol van de salida. O sea, como para demostrar realmente todo el impacto y en toda la cantidad de roles que tiene impacto todos estos cambios que estamos viviendo. Y aquí les quiero compartir un poco de qué manera, no solo en E.ON, sino que la verdad es que también en la universidad, como contaba Javier, y en realidad ha cambiado muchísimo la forma en la que estamos entendiendo cómo somos un buen talento para una organización, y que ya no se trata de ser los más inteligentes, no sobreviven los más fuertes, sino que los que mejor se adaptan al cambio. Y desde aquí lo que se ha visto es que son ya no los conocimientos técnicos, el desarrollar en el fondo especialistas que saben mucho, sino que la verdad es que lo que necesitamos ahora ya no pasa por las habilidades técnicas, sino que pasa por habilidades blandas, por habilidades para adaptarnos a los cambios, para aprender y para trabajar en nuevos desafíos. Y aquí salen preguntas como, por ejemplo, ¿tienen las personas las habilidades blandas que se necesitan para ser exitosos? ¿O qué grado de adaptación tenemos para... hay industrias que funcionan mucho más rápido, donde el cambio es mucho más evidente que en otras. O sea, y ahí el típico ejemplo es como Google o qué sé yo. Hoy día la verdad es que es difícil imaginarse una empresa que no esté necesitando cambiar y que no esté necesitando que nosotros cambiemos en el camino. Se nos pide hoy día, por ejemplo, resiliencia, porque es súper frustrante que uno de repente tiene listo un proyecto o algo y cambia una normativa o cambió la estructura o las prioridades, y hay que ser como muy flexibles para adaptarse a todo lo que se necesita. Y aquí les quiero compartir la experiencia que tuvimos en E.ON trabajando con Siemens. Siemens tiene más de 350.000 empleados en prácticamente todos los países del mundo. Y se fueron dando cuenta que más o menos el 30% de estos roles iban a quedar obsoletos, y que las personas que hacían estos roles iban a tener que tomar, o ellos iban a necesitar llenar estos cupos con otro tipo de trabajos, a veces totalmente distinto a lo que se estaba haciendo. Y por supuesto que aquí la pregunta es, ok, ¿cómo los reconvertimos? O sea, no podemos pensar no es sustentable para una organización recambiar el 30% de una dotación de este tamaño, y se pensó entonces en cuál podía ser el modelo, cuál podían ser las competencias que iban a ayudar a estas personas a mantenerse, a poder reconvertirse y a poder mantenerse vigente cambiando con la organización. Y así fue como desarrollamos nuestro modelo de preparación para el futuro. Y aquí les voy a compartir las competencias que nosotros hemos estudiado, que en el fondo tienen que ver lo que nos va a permitir a seguir adaptándonos, vengan pandemias, nos mandan a teletrabajo, lo que sea que nos toque enfrentar, nos van a ayudar estas competencias. Y es esta mentalidad ágil. Y aquí la mentalidad ágil la definimos como la capacidad de tener estas 3 competencias, de demostrar estos 3 tipos de comportamiento. Por una parte tiene que ver con la agilidad, con la capacidad de estar flexible frente a los cambios.
la curiosidad, que tiene que ver con mantenerse abierto, estar como interesado en lo que está pasando, y la aprendibilidad o capacidad de aprendizaje. Y les voy a hablar brevemente de cada una de ellas. Cuando hablamos acá de aprendizaje, de lo que estamos hablando es de la capacidad de estar atento, conocer primero, esto parte como de una base, de saber, ok, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Implica estar abierto a la retroalimentación, a que no me digan solamente lo que he hecho bien, sino que cómo puedo mejorar. Implica no a esperarse que es responsabilidad de la empresa o de mi jefe en la reunión anual, si es que existe, de evaluación de desempeño, donde revisamos todo lo que ha pasado y que bueno, hay distintos sesgos, uno se acuerda siempre de lo que ha pasado en los últimos meses o de las cosas más que salieron más mal, más que las que salieron bien. Entonces, esa forma de retroalimentación como que no sirve tanto para aprender. Y desde ahí es importante que seamos nosotros los que estemos abiertos a ir a pedir retroalimentación, a acercarnos no solo a nuestra jefatura, de repente a nuestros colegas, puede servir a veces preguntarle a un cliente o a un consultor con el que estemos trabajando sobre cómo puedo mejorar, qué cosas puedo hacer mejor y que van a impactar mi desempeño. Y esto tiene que ver con un motor que uno tiene que desarrollar de querer una superación personal constante, de no quedarse con esto como, y que nos pasa cuando llevamos muchos años trabajando y ya estamos validados donde estamos, lo hacemos bien, quedarse un poco en esto de ya lo sé todo, ya a un perro viejo uno no le enseña trucos nuevos. Esto la verdad es que es la receta máxima para el fracaso, porque por mucho que uno sienta que tiene todo asegurado y tiene una súper buena posición hoy día en una organización, la verdad es que el mundo está cambiando y tenemos que estar siempre abiertos a aprender estas nuevas habilidades que nos van a ayudar a seguir poder seguir adaptándonos, que es la segunda competencia que es relevante en la mentalidad ágil. Y aquí esto tiene que ver con la flexibilidad, la capacidad de ver que vienen los cambios y que no se me apriete la guata, que yo pueda realmente ver con optimismo, con apertura, ayudar en el fondo, estar tan como interesado, abierto, entretenido, con que se pueden hacer las cosas de una forma distinta, que yo incluso pueda ayudar en esa adaptación a las personas que están alrededor mío. Esa es una habilidad que si uno la logra desarrollar, una competencia que si uno la logra desarrollar, es algo que realmente nos va a ayudar hasta hasta el final de nuestros días. Es muy, muy importante no quedarse enamorado de la forma en la que uno hoy día está haciendo las cosas, por muy bien que esté funcionando. Estar siempre mirando cómo se está haciendo hoy día esto en el mercado, de qué manera o qué cambios se vienen, un poco estar todo el tiempo adelantándose y entendiendo que lo único continuo, lo único estable hoy día, y así seguirá, es el cambio. Y por último, la mentalidad ágil implica tener curiosidad. Y aquí la verdad es que la curiosidad, un poco la pandemia ha sido como bien terrible, porque nos hemos acostumbrado, si ya teníamos rutinas y poco espacio para lo nuevo, y nos gustaba ir al mismo restaurante, después dejamos ir al restaurante, entonces empezamos a pedir comida siempre de la misma parte, a tener días que se parecen cada uno al otro. Aquí la verdad es que hemos tenido un desafío súper grande de perder curiosidad, y la curiosidad lo que implica es, por una parte, esta capacidad de estar pensando, tratando de estar interesados en otra forma de hacer las cosas, en ver nuevos funcionamientos, en ser flexible, a probar a hacer las cosas de otra manera, aunque al principio jamás nos van a salir igual de fáciles, o aquí yo siempre el ejemplo que doy es como cuando llega una nueva actualización
del sistema operativo del computador, o cuando uno cambia el teléfono, que al principio es como que las cosas no están donde uno sabía que estaban, y la actitud con la que uno enfrenta eso es como, yo diría que es la gran diferencia para poder estar curioso, de decir, qué lata esta cuestión de nuevo, voy a tener que aprender aquí, o voy a tener que entender, a decir, pucha, qué bueno, tengo la oportunidad de hacer trabajar mis neuronas, de crear nueva actividad neuronal que en el fondo me va a ayudar a seguir desarrollándome. Voy a lo mejor a conocer programas, apps nuevas de cómo hacer las cosas, de estar interesado. En realidad aquí esto tiene que ver, y también tiene que ver con mantenerse optimista respecto a que los cambios y las cosas nuevas que voy a aprender pueden ser buenas y me van a aportar. Aquí hay una cosa muy, muy fuerte de actitud con la que yo enfrento estas tres competencias para tener una mentalidad ágil. Como lo que se llama también la mentalidad de crecimiento, el creer que yo me puedo seguir desarrollando, que esto no es lo que hay, sino que hoy día soy la mejor versión de lo que puedo hacer, pero mañana puedo seguir creciendo, me puedo seguir desarrollando si trabajo en estos tres comportamientos, en la capacidad de aprender, en la flexibilidad y también en mi curiosidad. Y desde aquí los invito un poco a hacerse preguntas bastante concretas, que uno puede conversar de repente en la tarde o al desayuno, no sé cuándo se juntan a lo mejor con los que viven con la familia, o incluso estos cafés, si uno ya se puede tomar un café físico, pero por último un café virtual, de poder un poco reflexionar, y esto tiene que ver quizás también con lo que hablaba Javier recién, de estar más autoconsciente, de poder hacerse preguntas que me hagan reflexionar sobre mí mismo. Y aquí les ofrezco distintas preguntas, como de ¿qué me hizo realmente pensar hoy día? ¿O cómo me puedo desafiar hoy día? ¿Qué puedo hacer la próxima vez para que esto salga mejor? ¿Cómo puedo aprender de las experiencias o de los errores? No sentir que las experiencias y los errores, o sea, dejar un poquitito el perfeccionismo de lado, y no ser tan autocastigador cuando a uno no le salieron las cosas como uno quería, sino que pensar la actitud de nuevo. ¿Cómo esto puede ser una oportunidad para seguir creciendo? Y desde ahí, la verdad es que esta imagen de este niño, esa es la invitación a acordarnos un poco. Yo lo asimilo como con la mentalidad de vacaciones. Cuando uno está de vacaciones, uno está como mucho más abierto, no espera que las cosas sean igual que en el día a día, cuando uno está de vuelta en la rutina, en el trabajo, en la casa. Donde uno se atreve a hacer cosas como aquí, comerse una piedra sin pensar en el riesgo que puede haber detrás, sino que uno está así como descubriendo, mirando un poco con estos ojos de niño, donde hay ganas de aprender, está como todo lo nuevo es entretenido, y está esta tremenda curiosidad. Y aquí los dejo con una frase que a mí me gusta mucho, y que dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos a aprender van a ser los dueños del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo van a estar súper bien preparados para un mundo que ya no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación. Si hay preguntas, las pueden hacer vía chat. Hasta el momento no tenemos preguntas. De todas maneras, al igual que la presentación anterior, las vamos a compartir vía email junto con los PPTs y el video de la charla completa, para que los que asistieron también la puedan compartir con sus colaboradores. Así que les damos muchas gracias a Paula y a Javier por sus presentaciones, y nos vemos en una próxima oportunidad para otra charla HK. Muchas gracias. Super. Muchas gracias. Muchas Que gracias a tengan un todos súper y buen todas. día. Igualmente, muchas gracias.